buenas tardes. Gracias a todos por vuestra asistencia. Bienvenidos a este simposio de optimización del tratamiento en radioembolización interna selectiva con SIR-Sphere y 90 esferas de resina. Yo soy el doctor Joan Novo, adjunto en radiología intervencionista del Hospital La Paz, y me ha correspondido el honor de moderar esta mesa. Muchas gracias y vamos a ello. Bueno, cuando me planteaba moderar esta mesa no sabía muy bien por dónde empezar y me preguntaba, ¿en qué piensas en realidad cuando hablas de radioembolización? ¿Y te suena algo muy novedoso, algo etéreo? Y la verdad es muy diferente, ¿eh? Llevamos un camino recorrido muy largo. Es por allá por los años 50 cuando se empieza a hablar de tratamiento del cáncer con radioisótopos. Y a principios de los 60, cuando se empieza a hablar de radioembolización, es increíble. Uno de los primeros artículos que merece mencionar es de 1965, de Ariel Irving, en el Annals of Surgery, donde habla de radioembolización de 10 pacientes, en 4 pacientes con tumores hepáticos y 6 pacientes con tumoraciones pancreáticas no operables, en donde realiza radioembolización no selectiva con itrio 90 desde la aorta abdominal a la altura del tronco celíaco, con unos compresores puestos en los muslos, supongo que para evitar que las partículas se fueran a las piernas, y administran una media de 100 milicurios de itrio, da igual el paciente, y entonces genera un poquito de ansiedad y no sé, un escalofrío difícil de reprimir cuando ves las fotos de las úlceras cutáneas que se producen como efecto secundario en 2 de los pacientes. En 1962 había partículas de cerámica calibrables de 300 micras que se podían cargar con isótopos que se podían usar para radioembolización. Había equipos de rayos X con una resolución temporal muy buena, gamma cámaras incipientes, catéteres selectivos, y las partículas que conocemos a día de hoy empezaron a desarrollarse en la década de los 90. Entonces, a pesar de todos estos desarrollos tecnológicos que ha hecho que el camino haya sido tan lento, tan farragoso, pues no tengo la respuesta, pero lo que sí creo es que en los últimos años el cambio en la manera de pensar, en la forma de planificar una estrategia terapéutica con procedimientos mucho más personalizados y ultraselectivos, son los que nos han permitido cambiar el paradigma y mejorar los resultados existentes a día de hoy. Y a la par siembran la duda, ¿no? En realidad, la radioembolización es una terapia inferior a otras estrategias contempladas en las diferentes guías, o simplemente no hemos sabido comparar bien los resultados. Bueno, pues creo que una de las personas que mejor nos puede contestar a esta pregunta y a muchas otras es el doctor Antonio Martínez, que tengo a mi izquierda. Afortunadamente nos enseñó en La Paz a hacer la radioembolización hace unos 15 años ya o algo por el estilo, si mal no recuerdo, más o menos. Y Antonio nos va a hablar de cómo personalizar el tema de la dosimetría. Y para cerrar un poquito el círculo, pues tengo a mi derecha a la doctora Eva Criado, que no es una futura promesa de la radiología, sino que es una estrella actual en nuestro oficio, a quien tuve el honor y el gusto de acompañar en alguno de sus primeros casos. Eva nos va a hablar de la flexibilidad en el uso de SIRT. Así que, sin más preámbulos, pues Antonio, te cedo la palabra y muchas gracias. Hola, ¿se me oye? Sí, bueno, buenas tardes a todos. Yo voy a hablar sobre el poder de la dosimetría personalizada con SIRT. Bueno, para empezar, yo creo que hay un punto que tiene que quedar bien claro, y es que el SIRT, aunque utilicemos la radiación como terapia, no tiene absolutamente nada que ver con la radioterapia externa. Cuando utilizamos radioterapia externa, podemos definir un volumen a tratar
y a ese volumen le podemos administrar una dosis, la que queramos, una cantidad de energía que produzca una dosis absorbida de radiación. Con la radioembolización, sin embargo, esto no es posible porque la técnica depende de la distribución de las partículas que inyectemos. Y la distribución de estas partículas va a depender de muchísimos factores. Entre ellos puede ser el volumen a tratar, tanto del hígado tumoral como del hígado sano, la anatomía arterial, la vascularización del tumor, la presencia de shunts, las dinámicas de flujo que puedan existir. Si inyectamos las partículas cerca de una bifurcación arterial, pueden seguir un camino distinto que si las inyectamos a distancia de la misma. Luego, obviamente, también va a depender de las características físicas de las partículas que empleemos y del uso de medicación concomitante, ¿no? Por ejemplo, pacientes sometidos a tratamientos con drogas antiangiogénicas que van a provocar pues, alteraciones de su vascularización. Entonces, un concepto claro que tenemos que tener es que la actividad que prescribamos, la actividad de radiación que hemos prescrito, que queremos administrar al paciente, se va a distribuir de una manera individual para cada paciente y eso va a dar lugar a una dosis de radiación absorbida que es la que nos va a dar el efecto. En otras palabras, no es posible, no es posible definir al 100% la dosis de radiación absorbida en ese tumor en función de la actividad prescrita, porque la distribución, como he dicho antes, se va a ver alterada por muchos factores. De aquí que debamos hacer una dosimetría pretratamiento, que es con la intención de lo que queremos hacer, y haremos una dosimetría después del tratamiento, que es lo que hemos conseguido. Y así veremos si la intención que teníamos se ha cumplido o no. En resumen, la dosimetría personalizada se trata de dar una dosis eficaz para tratar el tumor, manteniendo la seguridad y sin hacer daño al tejido sano. Desde hace ya años que publicamos este artículo, esto es del 2013, y bueno, va un poco en referencia a nuestra experiencia inicial. Vimos que había pacientes que desarrollaban un síndrome que se llama un síndrome inducido por radioembolización que afectaba a algunos pacientes. Y al analizar los casos nos dimos cuenta de que a estos pacientes les habíamos administrado una dosis, la que habíamos calculado, pero que su distribución no había sido la que habíamos previsto nosotros y, por tanto, el hígado sano había recibido más dosis de la prevista. En función de esto, cambiamos el protocolo de tratamiento de los pacientes y así conseguimos disminuir la incidencia del RAIL en nuestra población. Pero, por otro lado, debemos mantener la eficacia, es decir, en el estudio SARA se vio que había respuestas muy desiguales al tratamiento del hepatocarcinoma. En un subanálisis posterior que se hizo, lo que hicieron fue ver aquellas lesiones que habían recibido más de 100 grays, las compararon con las que habían recibido menos de 100 grays de radiación absorbida. Y vieron que la respuesta era totalmente distinta para las dos. Así, aquellas pacientes que habían recibido más de 100 grays, la supervivencia era de 14 meses, frente a los 6 meses de los que habían recibido menos de 100 grays. En otras palabras, la dosimetría ha tenido un papel importante en los resultados del estudio, ¿no? Y esto da muestra de su importancia. Hace unos meses, pocos meses, salió publicado este artículo, del que yo también he colaborado, y la idea era hacer unas recomendaciones usando un panel internacional de gente sobre cómo se debía realizar el tratamiento con microesferas de resina con itrio 90. Y básicamente lo que se hizo fue, se reclutó un comité de expertos, desarrollamos un cuestionario y ese cuestionario luego se remitió a usuarios que habían hecho, usuarios experimentados de las esferas de resina, con una serie de preguntas que ellos contestaban. Esas respuestas luego fueron analizadas y se llegó a un consenso sobre una serie de recomendaciones para seguir o no. El artículo está ahí para el que lo quiera leer, me quedan 3 o 4 minutos más, así que solo voy a cubrir algunos aspectos de él. Una cosa que me parece muy importante y que cada vez uso más, de hecho ahora la uso siempre, es el Cone Beam CT, la tomografía de haz cónico. Antes los tratamientos de radioembolización
bueno, inyectábamos desde la arteria hepática común, o como mucho igual cada lóbulo por separado, y esperábamos que las esferas se distribuyeran por el hígado, llegando en mayor cantidad al tumor y en menor cantidad al hígado sano. Yo creo que eso ha evolucionado y hoy en día lo que tratamos es hacer un tratamiento lo más selectivo posible, siempre que se pueda, obviamente. En aquellos casos que tenemos, no sé, 10, 15, 20 lesiones, igual no es posible, pero siempre que haya un número pequeño de lesiones que estén más o menos bien ubicadas, yo creo que debemos de ir a hacer un tratamiento selectivo, porque así vamos a depender menos de la distribución aleatoria que van a sufrir las esferas. En este caso, por ejemplo, aquí se ve, esto es un hepatocarcinoma y se ve, en verde y en amarillo, se ve que hay dos arterias nutricias, dos arterias que llegan al tumor. Entonces, lo que hacemos es dividir la dosis, es decir, no tratamos todo el tumor desde una arteria, sino que dividimos la dosis para tratar el tumor. E incluso esto nos permite medir el volumen tumoral. Y así alcanzamos unas dosis de radiación absorbida mucho más precisas en el lecho tumoral. Y esto forma parte de las recomendaciones, ¿no? Que cuando se encuentre disponible, el uso del COMBINCT es muy útil para identificar los vasos en los que debemos inyectar, y no solo para eso, sino también para ver si hay alguna zona del tumor que se queda sin irrigar. Es frecuente en los tumores que están situados cerca del diafragma o cerca de la cápsula que reciban vascularización saprofítica de vasos cercanos, de la arteria frénica inferior, por ejemplo. Y a veces, si no somos conscientes de ellos, podemos dejar zonas del tumor sin tratar que no van a responder. Y también el COMBINCT sirve para ver si tenemos captación extrahepática de la albúmina, que de alguna forma nos va a permitir evitar complicaciones. La prescripción de la actividad, hay dos formas básicamente de hacerlo. Una es utilizando la fórmula de la superficie corporal, que tiene en cuenta tan solo el volumen, la altura, la superficie corporal del paciente, es decir, el peso y la altura. Así podemos tener hígados grandes en pacientes pequeños y viceversa, con lo cual esta fórmula, bueno, pues tiene sus errores, ¿no? La podemos mejorar incorporando el volumen total hepático a tratar y el volumen del tumor, pero aún así tiene sus limitaciones. Por eso es mucho mejor utilizar, siempre que se pueda, el modelo de partición. En el modelo de partición que utilizamos es tricompartimental. Tenemos tres compartimentos, uno es el pulmón, otro es el tumor y otro es el hígado sano. Y aplicando la fórmula que aparece arriba, que es la actividad que inyectamos, sabemos cuánta dosis va a recibir cada órgano. Y así marcamos unos límites para el pulmón y para el hígado sano, y nos marcamos un objetivo para el tumor, para que la dosis que administramos tenga una eficacia terapéutica. Para prescribir la actividad hay un concepto, utilizando este modelo, que es el concepto de TN, que es la cantidad que llega al tumor frente a la cantidad que llega al hígado sano. Y esto antes, hasta hace poco, lo hacíamos trazando unas regiones de interés sobre la imagen del SPECT, y ahí veíamos la actividad, la calculábamos, veíamos la intensidad sobre el tumor y sobre el hígado sano. Y de una forma un tanto artesanal calculábamos un ratio que se llama el ratio tumor-no tumor. Hoy en día disponemos de software dosimétrico 3D a nivel de voxel que nos permite de alguna forma hacer esto de manera mucho más precisa. Básicamente este software lo que hace es, tenemos una imagen bien del SPECT o del TAC y la resonancia, las podemos fusionar y medimos en cada voxel la intensidad. Y eso lo podemos traducir luego a una actividad. Y utilizando unas tablas, como se ve abajo, podemos marcar dosis límite para el pulmón, dosis límite para el hígado sano y una dosis terapéutica para el tumor. Y jugando con ello, podemos calcular una actividad que es la que queremos inyectar para alcanzar el objetivo deseado. Aquí vemos en este ejemplo se ve que tenemos una actividad de 60 Grays para el hígado no tumoral y una actividad de 156 Grays para el tumor. Esto posiblemente sea elevado. Entonces, lo que tenemos que hacer es jugar, es decir, ir variando la cantidad de actividad hasta que lleguemos a una cantidad óptima, que sería en este caso 70 Grays para el tumor y 23 Grays para el hígado sano. Y esto también se recoge en las recomendaciones. Por lo tanto, para la seguridad nos tenemos que marcar unos límites que serían, en el caso del hígado no tumoral, 40 Grays
bajándola a 30 en el hígado que ha sido multitratado con quimioterapia previa, por ejemplo. Para las lobectomías debemos alcanzar idealmente 70 Grays en todo el lóbulo para conseguir la atrofia del mismo, y para hacer segmentectomías idealmente 150 Grays. Pero estos son los objetivos a conseguir, pero siempre no sobrepasando las dosis límite. Para el carcinoma colorectal y el carcinoma hepatocelular se ha visto que con las esferas de resina alcanzamos buenas respuestas cuando conseguimos administrar entre 100 y 120 Grays. Y esto se recoge también en las recomendaciones. Y lo voy a dejar aquí porque si no, Eva no va a tener tiempo. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias a los que habéis venido. A pesar de hacer un día precioso, os habéis mantenido aquí al pie del cañón. En primer lugar, agradecer a Sirtex la oportunidad de dejarme estar aquí hoy para contaros esto que os tengo que contar, y hablaré sobre la flexibilidad de las microesferas de resina, las SIR Spheres. Como decía el doctor Novo, desde que comenzó la radioembolización, hace ya no pocos años, parece que fue ayer, pero no, hasta hoy en día realmente ha cambiado muchísimo la manera que tenemos de tratar estos tumores. No es lo mismo ninguno de estos tres casos y, por lo tanto, tendremos que ir orientados a hacer un tratamiento cada vez más personalizado para cada caso en concreto. Y como las casas comerciales lo saben, pues en este caso Sirtex ha puesto en marcha una serie de programas que nos ofrece a médicos y pacientes para poder adaptarse a esta nueva situación. Yo en concreto, después de mi compañero Antonio, que ha hablado de dosimetría, hablaré de la Flex Dose y del Order Map and Treat. En este artículo de nuestros compañeros de Navarra se habla muy claramente de que hay varios factores relacionados siempre con el flujo que pueden influir en cómo se distribuyen las microesferas que inyectamos. Dependerán del tipo de tumor y su vascularización, el volumen del área a tratar, factores relacionados con el microcatéter y la velocidad de inyección. Y bien es cierto que además ya se ha comprobado que también influye la densidad y el número de partículas que inyectamos en cómo se distribuyen nuestras esferas. Podríamos introducir aquí el concepto de dosimetría microscópica. Este estudio que veis, unas fotos a la derecha, estas fotos son agregados de partículas de resina en arteriolas y arterias de pequeño calibre. Es un explante con angiocarcinoma de gran tamaño que se estudió en varios cortes a los 9 días de hacer una radioembolización y se vio, pues curiosamente, cómo se tienden a formar estos pequeños acúmulos en forma de clústeres en arterias y arteriolas de pequeño calibre en las zonas de mayor dosis absorbida. Por lo tanto, contribuye a una inhomogeneidad en la distribución de estas partículas dentro del tumor, porque también además se vieron otras zonas que estaban libres, otras arteriolas y arterias en estas zonas de mayor dosis absorbida que estaban libres de partículas. Este artículo hipotetiza también, este estudio, que podría ser un impedimento para que estas partículas de itrio lleguen al lecho distal tumoral. Y, por tanto, en este contexto tenemos esta solución que nos ofrecen nuestros compañeros de Sirtex, que es la Flex Dose. Se basa en la capacidad que tiene el itrio y los isótopos radiactivos de ir perdiendo actividad cada día, la actividad decae y podríamos establecer una línea temporal empezando en el día estándar, se llama día de calibración, en el que se reparte el vial estándar. Este vial viene con 3,6 gigabecquerelios y cada esfera tendrá 82 becquerelios.
Si vamos hacia atrás, tendremos 5 posibilidades de solicitud de un vial, partiendo desde el día 4 antes de la calibración, en el cual tendremos realmente menos esferas y más actividad por esfera. En concreto, tendremos un 65% menos de esferas y tendremos un gradiente a lo largo de los días hasta llegar a la dosis estándar en el día de calibración. Aparte de lo que os explico, tendremos posibilidad en Europa. Sirtex reparte 5 días a la semana, por lo tanto tendremos una disponibilidad diaria de las partículas. De esta manera podremos tratar como y cuando deseemos al paciente con la actividad deseada en función de cada caso y tendremos una adaptabilidad plena al esquema de tratamiento. Y esto es muy bonito y suena muy bien, pero ¿cómo lo podemos poner en práctica? Tenemos 5 viales, dosis diferentes, casos diferentes. Bueno, lo que voy a tratar durante el resto de la presentación es enseñaros casos y ver qué vial sería el idóneo o iría bien para cada caso. Aquí tenemos un hepatocarcinoma de 4 centímetros en segmento 2. Como podéis ver, esta es la vascularización que tiene. No es una vascularización importante y en este caso nos plantearíamos hacer una segmentectomía rádica con una intención curativa. Previamente a la segmentectomía vimos esta aferencia, es una rama hepática accesoria que viene de la arteria gástrica izquierda que embolizamos para no tener problemas a posteriori. Aquí podéis ver la inyección que realizamos, es un área a tratar pequeñita. Este es el SPECT-CT pre y el PET-CT post. Es un área pequeñita en la que nos cabrán poquitas partículas y necesitamos que tengan una actividad importante. Por tanto, aquí sería ideal utilizar un vial de 4 días precalibración con 10 gigabecquerelios. Este es el control final. Después de un mes, la lesión es hipodensa. Y al cabo de un año tenemos una respuesta completa de la lesión. Un segundo caso, también un tumor pequeñito, pero muy diferente al que os he presentado, también es un hepatocarcinoma, en este caso 3 centímetros, pero de localización muy central. Me ha gustado porque realmente no tiene una aferencia tumoral clara. Vemos pequeñas ramas que vienen de los segmentos proximales, tanto de la subdivisión medial como lateral de la arteria hepática izquierda. Y en este caso no queríamos matar moscas a cañonazos, no queríamos tratar en un paciente cirrótico los 3 segmentos o hacer una segmentectomía rádica de los 3. Lo que hicimos fue embolizar distalmente estas ramas principales con Spongostan para intentar que toda nuestra dosis administrada fuera a estas pequeñas ramitas. Así es como quedó después de la embolización. Y aquí hicimos nuestra inyección, esta es la planificación, el tratamiento es un área más grande del caso que os acabo de explicar previamente, tratamiento central, pues aquí una buena opción sería utilizar un vial de 3 días precalibración. Este es el control al año con una respuesta completa y una atrofia del área embolizada. Al final hicimos como casi una bisegmentectomía rádica. Otro caso muy diferente, en este caso es un hepatocarcinoma recidivado después de un tratamiento ablativo. Tenemos afectación en forma de múltiples focos en los segmentos 5 y 8 y una trombosis portal tumoral de la de la puerta derecha. Como podéis ver aquí, es una vascularización abigarrada, a pesar de que el paciente había tenido antecedente de sorafenib. Y nos planteamos hacer una bisegmentectomía rádica, en este caso paliativa, con 1,5 gigabecquerelios. La idea era inyectar desde esta arteria. Aquí veis que el área, pues nuevamente, en comparación con los casos que acabo de presentar previamente, es un área más grande que queremos cubrir y sería un caso bueno para utilizar una dosis de 2 días precalibración. Aquí tenemos el control a los 9 meses, vemos que las lesiones focales son hipodensas y que también hay una respuesta de la trombosis portal tumoral. Un caso muy diferente, en este caso es una metástasis de un adenocarcinoma mucinoso, al cual el paciente hace progresión hepática después de 7 ciclos de quimioterapia.
Como veis, el paciente también tenía una adenopatía pancreática, pero bueno, lo que queríamos hacer en este caso afectaba a múltiples segmentos del lóbulo derecho e izquierdo, una segmentectomía múltiple con una intención paliativa. También es importante la intención con la que queramos tratar a los pacientes. Aquí tenéis la arteriografía. Es evidente que no vamos a obtener un depósito de litrio en el interior del tumor, como así demostramos tanto en el SPECT inicial como en el PET-CT. El depósito de las partículas, como veis, es muy en la periferia, pero además en este caso no conseguimos una distribución perfecta porque toda la porción medial del tumor no tiene un depósito correcto de itrio. Es lo mejor que conseguimos. En este caso, considero pues, que un vial de 1 día o 2 días precalibración estaría bien para cubrir este área que queremos, los múltiples segmentos, múltiples inyecciones. Y este es el control a los 2 meses, con calcificación parcial de la periferia, igual en tamaño. Y el control a los 10 meses, qué pena que no hubiéramos conseguido depósito de litrio en esta porción medial, porque, como veis, está completamente calcificada la periferia de la lesión, pero está progresando hacia esta porción medial. Y, efectivamente, pues también tenemos un crecimiento de la adenopatía. Otro caso es un hepatocarcinoma gigante de 14 centímetros que afecta a la práctica totalidad del lóbulo hepático derecho, una hipervascularización realmente muy abigarrada, en el cual nos proponemos hacer una lobectomía errática con una intención paliativa. Es un tumor muy hipervascular al que vamos a administrar 2,7 gigabecquerelios desde la arteria hepática derecha. Queremos administrar una dosis importante, pero queremos que se distribuya en un volumen muy importante y en un tumor con vasos de un calibre muy importante. Por lo tanto, en este caso, lo ideal o una buena opción sería utilizar un vial en el día de calibración. Tenemos muchas partículas con menos dosis por partícula. Y este es el control. A los 10 meses de tratamiento tenemos que la lesión también está empezando a tener bordes calcificados, tiene grandes áreas de necrosis central y está reduciendo el tamaño. Es una respuesta parcial, pero no está mal para lo que nos proponíamos, que era un tratamiento paliativo. Y un caso muy diferente es una afectación bilobar, como podéis ver, en forma de múltiples lesiones de pequeño tamaño, que son metástasis de un carcinoma colorectal. Aquí nos planteamos también hacer un tratamiento paliativo de manera bilobar. Hicimos un tratamiento bilobar en la misma sesión. Administramos 2,9 gigabecquerelios en esta arteria hepática derecha reemplazada y 1,2 en esta arteria hepática izquierda también reemplazada desde la gástrica izquierda. En este caso, lo que hicimos fue una embolización para redistribución del flujo de esta rama para el segmento 4, que venía de forma independiente junto con la rama gastroduodenal, una variante anatómica bonita. Y en este caso, pues también tenemos que cubrir una amplia área y los 2 lóbulos hepáticos. Por tanto, necesitamos muchas partículas con probablemente menos carga por partícula y lo ideal sería un vial en el día de calibración. El paciente mantuvo una respuesta parcial durante 22 meses de seguimiento y después hizo una progresión. Y, por tanto, pues para resumir un poquito todo lo que acabo de explicar con ejemplos, día de calibración, hasta 4 días menos antes de la calibración. Calibración tenemos muchas partículas con poca actividad por partícula y, al contrario, el día -4. En los extremos está todo bastante claro. El día de la calibración lo utilizaremos para tratamientos lobares, bilobares, tumores muy extensos e hipervasculares. En el otro extremo, el día 4 precalibración, podríamos utilizarlo para hacer segmentectomías rádicas y tratar tumores pequeños, hipovasculares y con vasos pequeños. Además, así lo avala el artículo que Antonio comentaba antes, donde se dan estas guidelines internacionales propuestas por muchos expertos, donde ya dicen que para tratamientos segmentarios es interesante utilizar pocas partículas con una alta carga, una alta actividad.
En el medio, días -3, -2, tendríamos pues, casos intermedios con inyecciones múltiples, selectivas, vascularizaciones pobres para hacer bisegmentectomías rádicas. Y en el día 1 precalibración sería una buena opción para hacer lobectomías rádicas. Y nada, una pincelada muy breve del Order Map and Treat. Ya hemos hablado de la flexibilidad y la disponibilidad que tenemos con estas partículas. Si aparte añadimos que un vial también lo podemos utilizar hasta el último momento para dividirlo de la manera en que queramos a nuestro antojo para poder realizar diferentes inyecciones, tenemos pues, este concepto del Order Map and Treat que permite planificar y tratar en el mismo día o en la misma estancia a un paciente. Y esto, en plena pandemia en la que estamos, pues se pone más de manifiesto la importancia que podamos hacerlo así. Redunda en rapidez para tratar a los pacientes, eficacia, seguridad, bienestar para el paciente y un ahorro económico para el centro. Para ilustrarlo simplemente con un último ejemplo, y ya acabo. Bueno, en este caso teníamos un paciente con un hepatocarcinoma gigante de 14 centímetros, en el cual nos planteamos hacer una radioembolización prequirúrgica, un tratamiento local mediante radioembolización, en un paciente en el que no había tiempo que perder, también en plena pandemia. Lo que hicimos fue, después de redistribuir alguna de las ramas, decidir que íbamos a hacer 3 inyecciones porque queríamos hacer un tratamiento lo más localizado posible. Como decía Antonio, importante el DIN-ACT para hacer nuestra planificación y calcular el volumen de cada inyección. Y en el SPECT-CT que se hizo el mismo día, ver que tenemos una correcta distribución y que no hay un shoot importante. Y a última hora de la mañana, después de hacer todos estos volúmenes, calculamos una dosis de 1,9 gigabecquerelios y tratamos a nuestro paciente. Y esto es todo. Muchas gracias. Aprovecho a que está aquí el doctor Bilbao para darle las gracias porque ha sido mi mentor. Yo descubrí la radiología intervencionista con él, era mi profesor en la universidad y ha seguido estando en mi camino hasta ahora, en que viene a ayudarme también con los casos complejos y difíciles y se lo agradezco muchísimo. Muchas gracias, doctora Criado. Muchas gracias al doctor Martínez. Si queréis, nos acercamos al centro. Acercaros, vamos a hacer esto un poquito más íntimo, si os apetece. Si hay alguna pregunta. ¿Tenéis alguna pregunta? Yo creo que las presentaciones han sido maravillosas. Por favor. Para Eva, gracias a todos, pero la lesión esa pequeñita central que queda muy bien, no tengo otra cosa que decir. ¿Por qué la tratasteis con radio? ¿La rutina es lo que hacéis habitualmente? ¿Esa lesión no le hubieseis dado otro tratamiento? La verdad que no sé cuál era el tamaño, igual eran 35 milímetros. Eran 3 centímetros. Sí, esta lesión eran 3 centímetros. ¿La decisión que llevó a hacerla con radio? Esta lesión creo recordar que creo que hicimos un estudio previo con un angiotac. Vimos que realmente no había una rama nutricia clara y probablemente con lo que hemos visto que venían muchas ramitas pequeñitas de la porción proximal de estas ramas, pues quizá decidimos que para TACE, para quimioembolización, habría que haber tratado un área muy importante en un paciente con cirrosis y decidimos hacerlo con radio. Hubiera podido ser también con quimio o un tratamiento ablativo, pero probablemente era una lesión muy central y se decidió ir directamente a hacer un tratamiento con itrio. No tengo una explicación más
No, la verdad es que no solemos tratar lesiones muy pequeñas con radioembolización, será de los pocos casos que tengamos. Antonio, ¿tú has tratado lesiones pequeñas con radioembolización como terapia inicial? Sí, de hecho, tenemos un caso para esta semana que viene que es parecido al tuyo, es un tumor un poco más grande. Hay ciertos tumores que, aunque por tamaño puedas hacer radiofrecuencia, quizás por la localización o por el acceso, no sea tan fácil, ¿no? Y esa sería, yo creo, una buena indicación para hacer radioembolización. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Mientras pensáis un poquito, Antonio, a mí me gustaría preguntarte hasta dónde los radiólogos intervencionistas no hemos estado un poquito al margen del tema de la dosimetría y con ello hemos contribuido a potenciar un poquito esos resultados no tan buenos como esperábamos al principio. A mí al principio me parecía un mundo completo la dosimetría. Cada día, gracias a tus charlas además, lo voy entendiendo un poquito más, pero siempre me parece que se queda un poco en la decisión del nuclear. En tu opinión, ¿tendríamos que estar más involucrados, meternos más en los cálculos de TN, en estar más presentes en el cálculo final de dosis y la radiación absorbida, pues al final buscando mejores resultados? Sí, yo creo que sí, porque una cosa es la actividad que, como he dicho antes, una cosa es la actividad que inyectas y otra cosa es cuánto llega al tumor. Y entre la actividad que inyectas y lo que llega al tumor, eso depende del paciente y del radiólogo. Es decir, ahí el médico nuclear no puede interactuar. Ahí depende la anatomía de cada paciente, ¿no? Pero también depende lo que nosotros hagamos, ¿no? Y cómo podemos modificar las condiciones del paciente para alcanzar el objetivo que queremos conseguir. Entonces, yo creo que es fundamental a la hora de planificar el tratamiento y prescribir la dosis, la actividad a inyectar. Hay que saber desde dónde hemos inyectado la albúmina, hay que saber a qué velocidad, hay que saber las bifurcaciones que tienen las arterias, hay que saber si hay shunts, hay que saber qué volumen del tumor nutre cada arteria, y toda esa información se la tenemos que proporcionar nosotros al médico nuclear. Entonces, yo creo que es fundamental el tomar las decisiones juntos. Y para la doctora Criado y un poco para el público en general, aunque somos pocos, no sé, a mí me ha encantado ver la foto de cómo se distribuyen las partículas dependiendo de la posición del catéter y de la anatomía vascular, y me recuerda muchísimo a una presentación del doctor Bilbao, gracias por estar aquí, Nacho, en donde queda clarísimo que dependiendo de la velocidad de flujo, la distancia a la que está una bifurcación, cuántos vasos, el calibre del catéter, las partículas, la velocidad a la que inyectas. ¿Inyectas tú? Sí. Nosotras en esta última foto, que fue la última diapositiva, estoy con mi compañera, la doctora Bravo, que es la médico nuclear, y ella las mezcla y yo las inyecto. Yo intento hacer lo mismo, pero no siempre me dejan. De hecho, yo creo que me dejan a mí porque soy muy pesado, pero estoy seguro que a mis compañeros no les dejan inyectar, hacen la inyección ellos, y a mí a veces me genera cierto repelús verlos con una jeringa de 20 centímetros de glucosado, cuando yo estoy diciendo, es que estás con un microcatéter muy pequeñito, vas a mandar las partículas a casa Cristo. ¿Hasta dónde estáis vosotros encima de esto? Y sobre todo, ¿prestamos suficiente atención al punto de inyección? Porque la distribución final de las partículas es muy, muy importante. Pregunta para la audiencia. Y en la dosimetría
A nosotros nos pasa también, ¿eh? Hay mucho reparo a subir dosis, o sea, a veces que vamos a hacer una segmentectomía, que nos da igual cargarnos toda esta parte de hígado. No hay manera, es muy difícil. Es difícil subir de 1,2 gigabecquereles sí, en mi hospital, que difícil. tenemos ya experiencia y tal. Aunque y ahora les digas, tenemos un nuclear que es muy y tú le dices, no, ponle un TN más. No. Yo creo que de verdad que este hígado no me importa, que da igual. No. El tema es tener, o sea, decir, tú cuando no tienes sensación de que no controlas lo que haces, pues tiendes a asegurar, ¿no? Yo creo que desde el momento en que tú tienes sensación de que controlas lo que estás haciendo, eso te permite pues, ser más agresivo, ¿no? Sí, no, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, Santi. O sea, esto es como, no sé, tener un coche y, bueno, le tienes al piloto sentado en el asiento del copiloto diciendo al aparcacoches por dónde tiene que ir o lo que tiene que hacer, ¿no? Es decir, no digo que los nucleares sean aparcacoches y nuestros pilotos, pero es un poco lo mismo, ¿no? Es decir, bueno, si tienes a alguien que lo sabe conducir, que lo va a hacer, para que… O sea, yo creo que cada uno tiene que hacer su función. Lo de los requisitos legales, pues bien, eso no los hacen los médicos, los hacen los… Perdón por interrumpir, pero nos hemos ya pasado de tiempo. ¿Nos da tiempo a una última pregunta? Un segundo. Si es rápida, sí. Eva, ¿cuánta dificultad te supone hacer el Convincity y hacer una inyección triple? Bueno, complica los casos, la verdad, pero no hemos tenido buenas experiencias iniciales con esto de meterte en la arteria hepática derecha, pacientes cirróticos y meter a tope, ¿no? Como empezamos haciendo. Entonces, como se tiende cada vez a ser más selectivo, te da más trabajo, pero al final te da seguridad. Entonces, el DIN-ACT no te lleva mucho más tiempo, lo que te lleva un poco más de tiempo es hacer la volumetría de cada inyección. Pero a mí me da mucha más seguridad, creo que se la estoy ofreciendo al paciente y que merece la pena hacerlo. A ver, si tú haces una inyección proximal y tienes que empezar a embolizar vasos colaterales, quizás eso te lleve más tiempo que hacer un Convincity. O sea, que no creo que lleva mucho más tiempo. En general, luego hay pacientes y pacientes, claro. Muy bien, pues muchísimas gracias por vuestro tiempo y hasta la próxima. Gracias, Antonio. Gracias, Eva.